Hola, buenos días. Os saludo a todos. Me encantaría estar con vosotros allí en Guecho. Estoy súper contento de la invitación a este evento de S-Design y Serifalaris. Y hoy os voy a hablar, bueno, hoy vais a dedicaros todo el día a idear y a inaugurar, que es el título de mi presentación. Y con esta presentación que os voy a mostrar ahora, os pretendo dar algunos de mis recursos, de mis herramientas para idear y con todo ello inaugurar. Y ahora os explicaré un poco de qué va todo esto de las ideas y de las inauguraciones. Así que al final me han dicho que habrá un turno de palabra, de preguntas. Entonces estaré encantado al final, si vais apuntando preguntas durante el evento, durante la presentación, al final estas preguntas se recogerán y os daré turno para que podáis preguntarme. Pues voy a empezar con esta idea de la ideación y de la inauguración. Y antes que nada, bueno, quiero presentarme, soy Manuel Moranta, soy este niño, este Superman frágil que veis aquí. Y digo frágil porque llevo un jersey de cuello alto debajo del traje, que es una foto que me hace mucha gracia, porque digamos que ejemplifica mejor que nada lo humano, digamos, y los pocos superpoderes que tenía al llevar este traje de superhéroe, ¿no? Y me gusta empezar con esta foto y este momento. Yo aquí tendría unos 5 años y en este momento yo tenía como una gran afición por el dibujo y por el fútbol y no sabía hacer ni una cosa ni la otra. Y digamos que esto me causaba una, bueno, me sale en catalán, un neguit, o sea, una pena de no tener esos superpoderes que me parecían que era el ser capaz de reproducir con exactitud el mundo, ¿no? Con las manos. O ser, digamos, virtuoso con el balón, ¿no? Y esto, digamos, que me produjo una serie de incomodidades durante la infancia y veréis que más adelante, cuando fui haciéndome mayor, empecé a pensar que quizás eso de dibujar era algo que tenía que ver más con pensar que no con reproducir la realidad. Y sigo con mis orígenes, porque creo que las ideas de cada uno tienen mucho que ver con el bagaje de cada uno, ¿no? Con su biografía, con lo que le ha pasado, ¿no? Y, o sea, con lo que le ha ocurrido y lo que se le ha ocurrido, ¿no? Y, y digamos que quería mostraros que yo realmente estudié Derecho. Esa es mi licenciatura, la que tengo en mi currículum. Y un poco para que veáis que el origen de las carreras que se dedican a pensar, a conceptualizar, a diseñar el mundo, digamos que pueden ser muy variadas. Y creo que siempre dan una riqueza al pensamiento, ¿no? Digamos, estos pensamientos transversales. Creo que traer ideas de mundos distintos creo que siempre enriquece, ¿no? Digamos, el punto de vista. Y justamente hoy os quiero hablar de eso, de tener un punto de vista, de mirar. Y todo lo que os voy a contar hoy, y con la esperanza de que os sirva para vuestra presentación, para vuestro trabajo, para vuestro reto, es animaros e inspiraros en tener un punto de vista particular sobre las cosas, que es lo que os van a pedir siempre en este trabajo, ¿no? En mi caso, como os digo, estudié Derecho. Imaginad que despistado estaba a los 18 años. Digamos que era el típico chico que no sabía muy bien qué hacer en ese momento. Y, y bueno, entre las opciones que tenía, opté por el Derecho porque en mi casa lo veían como una carrera noble. Fijaos qué tontería. Y eso es lo que estudié. Entonces, digamos que, bueno, acabé la carrera, hice un curso de especialización en abogacía, pues si no tenía bastante con la carrera, por si no había aburrido suficiente. Y cuando acabé la carrera y la especialización, entonces empecé a darme cuenta de que quizás no era mi camino, o sea, digamos que me di cuenta tarde. Y entré en un despacho, estuve haciendo derecho civil y un poco de penal y me di cuenta de que eso no era lo mío, ¿no? Entonces tuve la enorme suerte de poder entrar en una agencia, entrando por un resquicio legal, podríamos decir como broma, que es que buscaban a alguien que se dedicara al registro de marcas. Y entonces yo digamos que hice valer mi carrera en ese tema, ¿no? En el registro de marcas, que era un espacio muy pequeñito en la agencia. Entonces entré en esa agencia, en Barcelona, y me di cuenta de que se podía vivir de las ideas, ¿no? De lo que esto que estáis haciendo hoy en este evento, se podía uno ganar la vida pensando y haciendo realidad esas ideas, ¿no? Y entonces me di cuenta de que lo que había estudiado en la carrera en Derecho quizás no estaba tan lejos de lo que tenía que hacer, y esto es porque la carrera de Derecho me servía para argumentar, para encontrar la palabra más precisa o la idea más precisa para cada tema, ¿no? Y digamos que ahí encontré
como una relación entre lo que había estudiado y lo que tenía que hacer, ¿no? Y sigo con los principios, con los orígenes, y este es el detonante. Digamos que en todas las ideas hay detonantes que estallan y que son los puntos de partida, y también en las vidas creativas de cada uno. Digamos que en mis talleres y mis clases siempre animo a mis alumnos a pensar en qué momento decidieron en su vida, si es que se acuerdan, decidieron empezar a querer crear, a querer pensar o a querer compartir con los demás sus ideas a través de diseños, de dibujos, de nombres de marca. Y en mi caso, bueno, digamos que os contaba que empecé siendo ese Superman sin superpoderes, estudié Derecho sin saber muy bien a lo que me quería dedicar, y cuando ya estaba metido, digamos, en el mundo de la creatividad y del diseño y todo esto, y del branding, un día me di cuenta que, bueno, un día iba corriendo por la playa y un perro me mordió. Digamos que mi detonante fue una mordedura de perro, ¿no? Algo tan absurdo como una mordedura de perro, ¿no? Digamos que esta anécdota, que es absurda, me sirvió en ese momento. Yo estaba en un proceso de cambios personales, y esa mordedura de perro la viví como un síntoma de algo, ¿no? Digamos que todo me estaba empezando a ir mal, y esa mordedura de perro, que además me dio un parte médico muy particular, digamos que fui al hospital con una gran mordedura, y la doctora me hizo un parte médico que estaba redactada en unos términos que me hicieron mucha gracia, ¿no? Digamos que la redacción del parte era muy curiosa, y pensé, cuando me hicieron ese parte médico, que eso me serviría algún día para hacer algo. O sea, no sabía aún qué, no sabía si sería una campaña, si sería un ciclo de charlas o si sería un libro. Y finalmente esa mordedura de perro se convirtió en un libro, en mi primer libro de poesía visual. Y con esto os vengo a decir que los eventos, los acontecimientos que nos pasan, si nos marcan de alguna manera, hay que guardarlos, porque es posible que nos sirvan más adelante para alguna idea, ¿no? Para algún proyecto. Y en este punto de partida de mi carrera, digamos, más artística, por así decirlo, este perro que me mordió, empecé a trabajar con un género que había ido cultivando en la agencia. Sabéis que todos los que nos dedicamos, todos los que estáis aquí, os dedicáis a la síntesis de las ideas a través de palabras y de imágenes, ¿no? Todos nos dedicamos a escribir eslóganes o copies buscando la esencia en lo mínimo, ¿no? O sea, la máxima emoción, la máxima fuerza en los mínimos rasgos, las mínimas palabras, ¿no? Con todo ese aprendizaje que tenía, me empecé a hacer un género propio, que era esto que he definido como un dibujo-frase, que venían a ser como pensamientos, como aforismos, que la mitad estaban escritos y la mitad estaban dibujados, ¿no? Y aquí os he traído un ejemplo. Este ejemplo, digamos, este sería una de esas piezas que empecé a hacer en mi trabajo personal, y en esta cosa tan sencilla que era este pensamiento articulado entre la mitad de palabras mínimas y la mitad de dibujos mínimos, encontré un vehículo muy adecuado para articular mis pensamientos, ¿no? Y me pasó algo también muy curioso, que es que mi trabajo profesional empezó también a verse influido por esta manera de pensar, ¿no? Digamos que fue de un lado para otro y del otro al principio, ¿no? Y desde entonces, digamos que mi carrera profesional y mi carrera artística se han visto unidas en esta búsqueda de la síntesis del origen, de las inauguraciones, y vuelvo al principio del título de la charla, de buscar inauguraciones permanentes, ¿no? O sea, yo siempre estoy buscando la inauguración permanente, que es el mirar el mundo con los ojos de un niño, ¿no? Como si fuera la primera vez, ¿no? Y empiezo con esta palabra, con inaugurar. Veréis que siempre en mi trabajo busco siempre el origen de las cosas, ¿no? Y siempre creo que en el origen se entiende todo mucho mejor, ¿no? Y en este caso busqué los dos términos de la charla. Me encontré con algo muy interesante, que es que inaugurar viene de inaugurare, del latín, y se refiere a lo que hacían los augures, que adivinaban mediante la observación del vuelo de las aves. Sabéis que los augurios eran exactamente eso, ¿no? Y esto es muy interesante porque digamos que en Roma, cuando querían inaugurar un templo, cuando querían construir un templo, antes de construir el templo, llamaban a los augures y les pedían por favor si podían observar, mirar el cielo, las aves, y saber si era un buen momento y un buen lugar para construir ese templo, ¿no? Y esto es lo que hacemos todos en nuestro trabajo, ¿no? Digamos que cuando
cuando pensamos, por ejemplo, hoy en el ejercicio que vais a hacer, es exactamente lo mismo que hacían los romanos cuando pedían a los augures que mirasen al cielo, ¿no? A través del vuelo de las aves, ¿no? Y me gustó mucho que en inaugurar estaba el gesto de mirar. Y creo y sostengo en mi trabajo siempre que pensar es mirar, ¿no? Es un trabajo de educar la mirada y saber encontrar siempre lo más adecuado, lo más preciso, lo más útil para nuestro proyecto, ¿no? Y empiezo con esta imagen de inauguración que, bueno, sabéis lo que es esto, sabéis, es un bautizo de un barco que digamos que si buscáis por Google inauguraciones, esta es una de las primeras imágenes que aparece. Bueno, es una imagen que me gusta mucho. Sabéis que generalmente se llamaban a miembros de la Casa Real y de hecho aún se hacen este gesto, digamos, de inauguración. Se cogía una botella de champán y se lanzaba contra el barco como gesto, digamos, de buena suerte, ¿no? Y veréis que en la charla, a través de todos los recursos que os voy a contar, siempre vuelvo a la misma idea, ¿no? Es educar la mirada y mirar todo como si fuera una inauguración permanente, ¿no? Algo que hacían los primitivos y algo que hacen los niños de manera natural, ¿no? Y sigo con el origen de la otra palabra de la presentación, que es la idea, idear. Idear, esto es muy útil, es una palabra que viene del griego, en este caso, de eidos o eido, y significa literalmente he visto. Este hallazgo me pareció alucinante, ¿no? Cuando descubrí que la palabra idea venía de la vista, ¿no? Es decir, que alguien que había ideado algo era alguien que había visto algo, ¿no? De forma literal. En este caso, evidentemente podréis decirme que esto parece muy simple, ¿no? Que el trabajo que hacemos es un trabajo muy difícil y no es el mero gesto de abrir los ojos y mirar el mundo. Evidentemente, es una mirada educada, es una mirada que sabe, es una mirada articulada con el cerebro y que sabe dónde buscar las cosas que se conviertan luego en ideas, ¿no? Y para ejemplificar esta idea del mirar y del pensar, empiezo con esta imagen, esta escultura sumeria, que si no conocéis este tipo de esculturas son muy atractivas y llaman la atención por la hipérbole de los ojos, ¿no? Digamos que es algo que ha suscitado mucho interés en la historia del arte porque había esta especie de exageración ocular, ¿no? Digamos que las esculturas eran muy figurativas y sin embargo había algo extraño en sus ojos enormes y algo también extraño en sus pupilas que estaban enormemente dilatadas, ¿no? Era como si quisieran decirnos que no querían perderse nada de lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Así que hoy os voy a pedir que hagáis exactamente lo mismo que hace esta escultura, ¿no? Que no os perdáis nada y que seáis capaces de mirarlo todo para encontrar la mejor idea para vuestro proyecto. Y todo esto que os estoy contando, que tiene que ver con la mirada y con el gesto de la observación y de la elección de lo que hay que mirar, al final es un gesto de síntesis, ¿no? Al final lo que viene a decir todo esto es que cuando miramos, sintetizamos, ¿no? El cerebro sintetiza lo que ve en el mundo y escoge lo que quiere prestar atención. Y de hecho, el ser humano es un animal, digamos, que ya los griegos decían que era el único que se quedaba fijamente mirando al cielo, ¿no? Digamos que los animales discurren por el mundo y no se quedan prestando atención, por ejemplo, en las estrellas, ¿no? En cambio, el ser humano, el antropos, significaba literalmente ese ser que se quedaba fijando con la mirada al cielo, ¿no? Y todo esto al final es un gesto que abrevia, ¿no? Como los medios de transporte. Y en todo lo que vais a hacer en vuestra carrera y en todo lo que vais a hacer hoy, os voy a pedir que anotéis todos los acontecimientos que se os ocurran, ¿no? Digamos que si todo esto va de inaugurar, de hacer fiestas solemnes de inauguración permanente, para eso hay que anotarlo todo, ¿no? Igual que en esta pieza, estas hojas de cortesía de un libro mío, en el que cada vez que se me ocurre algo que pueda tener un interés, algo que me parece un pequeño acontecimiento, lo anoto, lo fijo, lo registro, con la esperanza de que me sirva para algún proyecto, ¿no? Y esto es lo mismo que hacían exactamente los primitivos, ¿no? De hecho, esta imagen me gusta mucho verla en relación a esta porque me parece que es lo mismo, ¿no? Digamos que desde el trazo primitivo de mis anotaciones
a los trazos primitivos de las cuevas de hace miles y miles de años, me parece que es lo mismo, ¿no? Me parece que hay algo muy interesante y muy bonito en este gesto humano que nos entronca con el principio de los tiempos, que es lo que os cuento desde el principio, que es esta mirada inaugural, ¿no? O sea, yo me imagino aquí este ser humano que se pone en pie, que es la primera vez que ve un animal o que ve una guerra en medio de una pradera y se ve obligado a entrar en el fondo de una cueva y a dibujarlo en ese muro y a compartirlo con los demás, ¿no? Y esto es lo que hacemos todos hoy en día cuando hacemos una campaña, cuando hacemos una marca o cuando simplemente nos expresamos de forma artística, ¿no? Y con todo esto hay que hacer lo que decía Maupassant, el escritor francés, que es que con todo esto que vamos a hacer en nuestra carrera profesional hay que conseguir hacer reír, hacer soñar, hacer pensar, hacer llorar y más cosas que decía Maupassant. Y creo que cuando nos planteamos un proyecto siempre hay que intentar cumplir al menos alguna de estas premisas, ¿no? Y con todo esto que os estoy contando, esta mirada sobre el mundo, este eidos, este he visto, esta inauguración permanente, este ponernos en la piel del primitivo que se ponía en pie la primera vez y veía un corzo, al final hay algo muy primitivo que es el considerar que todo está vivo, ¿no? Es decir, o sea, el creativo es un ser que se caracteriza porque ha de pensar que todo lo que ve a su alrededor está vivo. Hay una relación recíproca entre su cerebro y el resto de cosas y de seres, ¿no? Digamos que para un niño, por ejemplo, que esto lo hace de forma natural, está vivo el mundo entero, ¿no? Está viva una piedra con la que habla, están vivos sus muñecos, está vivo un árbol, y para un creativo ha de ser exactamente igual, ¿no? Es decir, ha de haber una relación recíproca y de igual a igual entre el sujeto y el objeto, ¿no? Y tengo aquí este ejemplo, ahora os voy a pinchar un vídeo en el que un día estaba saliendo de mi estudio y hay un tubo de fluorescente que estaba ya el pobre en las últimas y me pareció que me quería decir algo, ¿no? Bueno, no me digáis que no parece que, además de entender que están las últimas, esto pueden ser las últimas palabras de vida de un ser, ¿no? Y sigo con mi caja de herramientas para pensar, para idear, y dentro de esa caja de herramientas tengo muchas anécdotas que por más banales que parezcan, siempre me parece que en esas anécdotas hay el principio de algo, ¿no? Hay un síntoma de una idea que me parece que puede ser más profunda, ¿no? En este caso, un día llamé a un hotel y les pedí si por favor podía tener una bañera de medidas humanas, porque sabéis que a veces uno va a un hotel y le dan una bañera que es minúscula y uno acaba el día cansado y quiere tumbarse y es imposible, ¿no? Y tenía este capricho y simplemente les pedí que tuviese una bañera de medidas humanas. Y para mi sorpresa y mi pena llegué a la habitación y la bañera era gigantesca, la más grande que había visto jamás, sin embargo no había tapón, ¿no? Y observé con una especie de tragedia y de comedia que una bañera, por mejor diseñada que estuviera, sin tapón no podía ser una bañera, ¿no? Y ahí pensé que había en esa herida, en ese sumidero, que en ese momento era la herida, ahí me pareció que había algo que podía servirme, ¿no? Y sigo con más herramientas y más recursos que os puedan servir para idear, para sintetizar. Y esta idea os he traído el boceto propio de la idea. Y esta idea viene de la antropología. Un día estaba leyendo a un antropólogo francés, a Le Breton, me parece, y leí una cosa interesante que era que en el pueblo de Perú, de los Aymara, en su lengua hay algo muy particular que no sucede en todo el mundo, y es que hablan del futuro como algo que está a la espalda del ser humano. Esto es algo muy curioso si pensáis en cualquier lengua que se os ocurra, en las que está a nuestro alrededor, pero en cualquiera. El futuro siempre está en el horizonte, está adelante, ¿no? Pensad en todas las palabras que se os ocurran sobre el futuro y veréis que el futuro está siempre delante, está a la vista, ¿no? Y os hablo de esto porque hoy hablamos de esta mirada inaugural, ¿no? Estos ojos que escogen lo útil. En este caso, claro, lo que era particular para el antropólogo era que el futuro
estaba detrás y el pasado estaba delante. Y les preguntó que por qué era esto, ¿no? O sea, por qué ellos lo veían al revés del resto del planeta, ¿no? Y ellos le contestaron con humor y diciéndole que para ellos era muy extraño lo que sucedía en el resto del mundo. Y es que para ellos el pasado es algo que se puede ver, es algo que se puede conocer. Digamos que para todos los seres humanos el pasado es algo que ya hemos vivido, está en nuestra experiencia, en nuestro cerebro, y esas imágenes las conocemos y podemos verlas de frente. En cambio, el futuro es algo oscuro, es algo que está en la sombra y por tanto no podemos reconocer, y para ellos es por eso que estaba a sus espaldas, ¿no? Y quise explicarlo en este caso a través de una pieza, de una escultura, que era una cabeza que me podía poner yo mismo y que tenía dos rostros como estas esculturas primitivas, ¿no? Y sigo con otra de mis herramientas fundamentales. Si me disculpáis, voy a beber un poquito de agua, que ya que no me podéis interrumpir con alguna pregunta. Sigo con otra de mis herramientas preferidas y creo que en el humor siempre se encuentra la inteligencia suprema, ¿no? Y creo que en el humor hay mucho también de síntesis. En este caso os he traído la silla de Munari. No sé si conocéis al asombroso diseñador, escritor y muchas cosas más italiano. Y esta pieza me encanta, creo que resume muy bien su forma de pensar. Y es una silla para visitas breves, ¿no? Y fijaos cómo simplemente inclinando el asiento explicaba la idea y su diseño, ¿no? Y me encanta el cómo con tan poco era capaz de explicar tanto, ¿no? Simplemente con este pequeño gesto en el asiento, ¿no? Y continúo con inauguraciones, con ideaciones y con orígenes, ¿no? En este caso veréis que en mi trabajo siempre voy al principio y en ese principio a veces es ir al principio de las palabras. En este caso, un día quise saber de dónde venía la palabra intuir, intuición. Es algo que todos usamos en el día a día, pero no siempre sabemos lo que significa, ¿no? En este caso, encontré algo muy interesante que también me llevaba al mundo de la mirada, de esa mirada consciente y selectiva, y es que la intuición significaba originalmente que estábamos comprendiendo algo, pero no por una fuerza esotérica, metafísica, sino que uno comprendía algo porque ya lo había visto, ¿no? Porque era como si lo estuviera viendo en ese momento, ¿no? Y esto me gustó mucho, ¿no? Digamos que alejaba esa idea a veces un poco mágica de la intuición y la llevaba a la idea original de la intuición, ¿no? Que es que el ser humano es un ser muy particular, es un animal muy particular porque es capaz de acumular recuerdos y experiencias, de ser capaz de generar un bagaje que le permite generar respuestas rápidas ante estímulos y eso es lo que es la intuición, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, sabemos que ahí detrás del muro hay un perro, un gato, lo que queráis. Lo sabemos porque ya lo hemos visto antes, ¿no? Si nunca lo hubiéramos visto, quizás no entenderíamos qué animal es ese, ¿no? Y justamente es distinto, y creo que esto es muy útil para el trabajo que hacemos todos, que es distinto la intuición del instinto, ¿no? Aunque a veces se conectan y a veces tienen puntos en común. La intuición es lo que decimos, la intuición es ese bagaje en el consciente o en el inconsciente del ser humano de imágenes, experiencias que nos permiten responder rápidamente a los estímulos, ¿no? A las preguntas. Y en cambio el instinto en cambio es lo que está en todos los animales, es esa cosa primitiva que nos permite reproducirnos, alimentarnos, sobrevivir, es algo innato, ¿no? Digamos que es como si dijéramos, es una intuición pero innata, ¿no? Que está antes incluso de nacer, ¿no? Digamos, algo que está en toda la especie, en todas las especies vivas y que nos permiten, por ejemplo, como en esta imagen, el poder migrar, ¿no? O el poder alinearse las aves de forma que se puedan proteger de los depredadores, ¿no? Es algo que está en ellas antes incluso de empezar a pensar o vivir, ¿no? Y sigo, bueno, no sé si estoy yendo muy rápido, pero bueno, os pregunto los que estáis aquí, pero voy a seguir con mis herramientas de ideación. Y hoy lo que vais a hacer aquí me gusta mucho, de hecho mi trabajo, si alguno lo conoce, es un trabajo que se basa mucho en pensar en equipo, pensar en grupo, ¿no? En esta convicción
de que si conectamos los cerebros en línea, seremos capaces siempre de tener mejores ideas que si pensamos, digamos, de forma individual. Y de ver más cosas, ¿no? Si hoy va esto de ver, siempre se ven más cosas con más pares de ojos, ¿no? En este caso hice un pequeño experimento y hice esta foto en un muro que tenía un desconchado que se podía separar y tenía algo como de trampantojo, ¿no? Tenía algo particular este desconchado. Hice esta foto y lo que pedí a mis amigos de Facebook es que me dijeran lo que veían en esta forma, ¿no? Les pedí que hicieran un ejercicio como de pareidolia, que sabéis que esta facultad humana de reconocer formas y objetos o animales en formas indefinidas o desdibujadas, como una nube, por ejemplo, o como esta forma desdibujada, ¿no? Entonces, en este experimento lo que me pasó, lo que me gustó mucho, es que al cabo del día fui a mi cuenta de Facebook y vi que habían escrito muchas cosas y descubrí que la mera acumulación de visiones de cada uno me servía para generar casi un poema, acumulándolos uno detrás de otro, y lo que hice es leerlos en voz alta para todos ellos, ¿no? Y voy a compartir el audio. ¿Qué veis aquí? Una nube, entre otras cosas, una tostada, tengo hambre, un continente. ¿Qué te has cortado? Fresas con mucha nata, una isla, un rifle, un desconchado, un gatito atropellado, una oveja atropellada, un mapa secreto que navega en una nube, un sueño caído, uma nubem, yeso, no, una boñiga de vaca enferma arrastrada con espátula, nubem, el mapa de Andalucía, jaja, si Freud levantara la cabeza, una estrategia social media, piel, una historia y un tesoro, un montón de ovejas durmiendo. Te quedas sin pulgar, intentas analizarnos de nuevo. Un gatito con un pez en la boca asomando la cola. Que no te ha sentado bien tanto trabajo físico, jaja. Mara meva feina, un toro y un home, Turero, Einstein, Islandia, una nube. Yo siempre veo nubes por todas partes. ¿Y Bueno, esto tú es qué todo. ves, Bueno, ya Manuel? veis qué variedad de visiones tuvieron y fijaos qué fuerza tiene la mera acumulación. Haciendo simplemente un inventario de sus visiones, emergía algo mucho más grande, ¿no? Y sigo con visiones, con la voz propia, con esta búsqueda de una mirada original y particular, que es lo que todos intentamos en el trabajo que hacemos, ¿no? Y para eso siempre hablo de un concepto que es la ecceidad. Es un concepto que se habla mucho en narrativa. Es un concepto que viene de la filosofía, de la escolástica, y no es más que lo que nos hace únicos a cada ser humano, lo que nos diferencia, los rasgos definitorios de cada ser humano que nos hacen distintos unos de otros, ¿no? Ese tipo de cosas que nos permiten decir que cada uno somos un individuo, ¿no? Y para llegar a esa individuación, esa originalidad, esa singularidad de cada uno o de cada proyecto de los que hacemos en nuestro trabajo, hay muchos caminos, ¿no? Hay muchos caminos para llegar a ello, ¿no? Y me gusta buscar caminos objetivos, a veces en la historia, a veces en la medicina, a veces en la criminología, como en esta imagen que os he traído, porque son métodos objetivos que nos pueden servir luego para el trabajo que hacemos, ¿no? En este caso, es una imagen de Alphonse de Bertillon, un policía francés del siglo XIX, hijo de médico y antropólogo, y en este caso su búsqueda, su particular investigación sobre lo que nos hace únicos a los seres humanos era una búsqueda criminológica. Digamos que a él no le interesaba buscar lo que hacía particular y singular a un ser humano por, digamos, por una corriente artística, sino porque lo que quería era identificar a los criminales, ¿no? Y para ello hizo unos archivos enormes que hoy en día son considerados como archivos artísticos, de las partes del cuerpo humano. O sea, su método era un método previo al DNI actual, al DNI este que tenemos hoy en día, que se basa en la huella dactilar. Su método era un método que consistía en fotografiar todas las partes del cuerpo y medirlas, ¿no? Imaginad qué cosa tan bestial, ¿no? Era esto que veis aquí, ¿no? Es decir, era un registro enorme de narices, de ojos, de bocas, de distancias, de mediciones, ¿no? Del fémur, de la tibia. Con todo eso hacían un archivo y tenían la esperanza de que si registraban todas esas partes serían capaces de decir que ese ser humano era único y diferente a otro ser humano, ¿no? Y esto enseguida se descubrió que era un método ineficaz y se llegó a la huella dactilar de hoy en día, que es el método que se ha considerado único, ¿no?
Y con todo esto os vengo a decir que hay muchos métodos para llegar a la búsqueda de la singularidad, ¿no? de la identidad. O sea, al final lo que queremos todos, es lo que digo en esta pieza, es buscar la máxima identidad en nuestra propia visión y en la visión de nuestros clientes, ¿no? Y sigo con herramientas de ideación y de síntesis, y es trabajar con límites. En este caso, veis un dibujo, uno de mis dibujofrases, veis este mínimo zigzag, seguramente uno de los dibujos más simples que uno podría hacer, y me gusta mucho porque es uno de los primeros dibujos descubiertos en la historia humana, ¿no? Digamos que el primer dibujo que se ha encontrado es un dibujo de un zigzag que es muy parecido a este, en una concha de un molusco, ¿no? Y todo esto os lo cuento porque los límites son grandes aliados a la hora de pensar. O sea, el tener grandes límites, grandes premisas, tener un campo muy acotado de juego, aunque nos parezca a veces en el trabajo que es una limitación, justamente, que nos parezca que nos están coartando nuestra libertad, al final los límites son un gran aliado, ¿no? Son tanto las reglas de juego como incluso nuestros límites a la hora de representar. Por ejemplo, en mi caso, los límites de mi capacidad para dibujar son, digamos, mi mejor aliado para tener un estilo propio como el de este dibujo, ¿no? Y sigo con más recursos de inauguraciones permanentes, y es la desautomatización, este término que es más difícil de decir que de explicar. La desautomatización es algo que hacemos todos los creativos y es algo que hacen todos los artistas, que es el quitarse los automatismos del pensamiento y de la mirada, ¿no? Esto es un concepto que acuñó Shklovsky, el formalista ruso, lo que vino a decir, y lo explicó con un ejemplo muy bonito, y es que vino a decir que un artista debía quitarse los automatismos de la mirada y sería lo mismo que si una persona que nunca hubiera visto el mar, viera el mar. Imaginad el estado de ánimo y el estado del pensamiento de esa persona en ese momento, ¿no? Alguien que nunca ha visto el mar, el primer día sería un torrente de emociones y de pensamientos, ¿no? El horizonte, el olor de la sal, el azul, bueno, todo le llamaría y todo le movería, ¿no? En cambio, si esa persona estuviera viviendo delante del mar durante 20 años, su capacidad de pensar y de emocionarse sería mucho menor, ¿no? Digamos que su mirada se habría automatizado. Y lo que se nos pide a los creativos es que siempre estemos con esa mirada primitiva de niño, de persona que se pone frente al mar y es capaz de mirarlo como si fuera la primera vez, ¿no? Y a veces, siguiendo con el mismo concepto, es una cuestión de cambiar de escala. O sea, a veces es tan sencillo como, por ejemplo, en este fragmento, este frame de la película de cine clásico, en el que el increíble hombre menguante, sabéis que va menguando por una especie de fenómeno extraño, mágico, y al menguar de tamaño, su casa, todo lo que para él era tan cercano, se convierte en extraño y extravagante, ¿no? Digamos que unas tijeras se convierten en algo muy extraño, se convierten en un arma para defenderse de un gato que antes era un animal amistoso y ahora de repente es su peor depredador, ¿no? Fijaos cómo en esta película juegan con algo tan sencillo como el cambio de escala, y a partir del cambio de escala es capaz el director de contarnos una historia, ¿no? Y lo que viene a decir, y me parece que es muy interesante para el trabajo que hacemos, es que a veces simplemente es cambiar de escala, ¿no? Digamos que un objeto tan sencillo y tan cotidiano como unas tijeras, si cambiamos la escala del punto de vista, de repente puede ser una idea útil para el trabajo que hacemos, ¿no? Y relacionado con estas visiones que os contaba antes de las intuiciones, de los instintos, hay algo muy similar y muy cercano, que son las imágenes, las ideas que proceden de los sueños. Y de hecho diría yo que hay una conexión profunda entre el funcionamiento de la intuición y el funcionamiento de los sueños, ¿no? Los sueños son un momento del día en el que nuestro cerebro, nuestro cuerpo ya dormido, hace emerger ideas, imágenes y fragmentos de cosas que aparecen como de un cajón desastre, ¿no? Y
y hacen emerger incluso pensamientos que no tendríamos en la vida consciente, ¿no? Y aparecen ideas incluso que no nos reconocemos a nosotros mismos en la vida consciente, ¿no? Y hay algo muy interesante porque a veces son respuestas, a veces son hipérboles, a veces son metáforas que nos pueden servir para el trabajo que hacemos, ¿no? Y todo esto que os cuento os lo quiero explicar con un clip de audio de mi sobrina, de Inés, en el que un día a los 2 años y poco le contó a su madre que había ido a dormir y le había pasado algo muy extraño, que es que ella con los ojos cerrados había empezado a reproducir imágenes y le parecía muy raro, ¿no? Y voy a mostraroslo. Cuando la hora de dormir, pues cierro los ojos, en la cabeza me salen dibujos y yo los veo con los ojos, pero... ¿Sabes cómo se llama eso, Inés? ¿Sabes cómo se llama? No, Lo que me estás explicando. no. Se llaman sueños. Sueños. Bueno, ya podéis ver qué encantadora es Inés. Y especialmente, bueno, a mí cuando me envió mi hermana este audio, bueno, me quedé maravillado especialmente porque había algo muy fuerte de inauguración. Justamente lo que os cuento desde el principio es que nuestra mirada, la de los creativos, ha de ser la de un ser que está permanentemente inaugurando algo, ¿no? Ayer me dijo un alumno en un taller que hago, algo muy bonito, que es que él cuando estaba trabajando en las ideas que les proponía en el taller, estaba siempre con el estado de ánimo de alguien que cree que va a pasar algo importante, ¿no? Y me pareció que tenía mucho que ver con esto de la inauguración. Es decir, no estar siempre pensando que algo importante va a suceder, ¿no? Y Inés, mi sobrina, cuando le explicaba a su madre esto, le contaba algo muy fuerte, muy importante, que es que ella veía imágenes aunque tuviera los ojos cerrados, ¿no? O sea, ella entendió algo muy extraño, que es que ella podía ver aunque sus ojos estuvieran cerrados, en la sombra, como os decía antes, en esta cultura de los Aymara, ¿no? Y en todo esto que estoy contando, que estoy explicando muchas ideas, os estoy explicando muchos conceptos con la esperanza de que os sirvan para este ejercicio que vais a hacer hoy. Hay algo que vais a hacer hoy que es muy, muy interesante, que es un gran ejercicio de síntesis, ¿no? de condensación. Y creo que eso es interesante porque a veces cuando nos dicen que somos trabajadores de la síntesis, a veces parece que somos trabajadores de la simplicidad en un sentido negativo, ¿no? Como que nos quedamos con una idea simple, sencilla, algo que no tiene complejidad, por así decirlo, ¿no? Y si observamos el sentido de lo concreto o de la síntesis, veremos que no es así, que lo concreto, viene por cierto del latín, es algo que se forma por aglomeración. O sea, podéis pensar en algo que se ha concretado, y concretar significa justamente eso, ¿no? Algo que se ha endurecido, condensado, solidificado, y las buenas ideas conceptualizadas y formalizadas son esas que se han conseguido formalizar a base de endurecer un montón de aspectos, ¿no? Un montón de visiones. Y la síntesis es exactamente lo mismo, ¿no? Es una composición que se forma por un todo complejo, y al final se forma el compuesto a partir de todo ello, ¿no? Y os he traído este ejemplo justamente de condensación, de síntesis. Es una obra del escultor francés César, y sabéis que tenía, bueno, una serie muy larga de piezas que no hacía más que eso, ¿no? que condensaciones, que aglomeraciones, que compactaciones de coches, por ejemplo, y de otras cosas, ¿no? Digamos que esta sería la mejor imagen para hablar de lo que hacemos en el trabajo que hacemos, ¿no? Digamos que no por ser un cubo es algo que tiene poca intensidad, sino todo lo contrario, no es un cubo, pero porque lo han compactado, lo hemos compactado nosotros, ¿no? En este caso, la anécdota cuenta que esto era el coche de una mecenas muy importante francesa, y era un coche ruso, si no me equivoco, y le envió este coche al escultor, y el escultor hizo lo que él sabía hacer, justamente lo que más le gustaba hacer, que era compactar, y el valor, como os podéis imaginar, se multiplicó por 1000 al destruir y compactar ese coche.
Y con todo esto que os estoy contando, hay también mucho de jerarquizar, ¿no? De esta mirada que os estoy contando desde el principio, que es una mirada intencionada, es una mirada que elige, es una mirada que, como decía Duchamp, el artista es un dedo índice, ¿no? Digamos que el artista o el creativo es un ser que lo que hace en su cerebro es señalar lo que tiene valor, señalar lo que es útil para su idea, ¿no? Y os he traído, jugando con el color rojo de mi presentación, este gazpacho, un poco con la idea de hablar de que cuando hablamos de ideas no vale todo, ¿no? Incluso cuando tenemos sobre la mesa los temas importantes a tratar, no vale todo lo mismo, ¿no? Y esto parece que es una tontería, pero no lo es. Por ejemplo, si uno mira una receta de un gazpacho, se encuentra una lista de ingredientes, se encuentra el tomate, se encuentra el pepino, el pimiento, el pan, el ajo y otras cosas. Y cuando ve esa enumeración, uno podría pensar, si viniese un extraterrestre que no hubiese probado, o un extranjero que nunca haya probado el gazpacho, se podría confundir y pensar que todo tiene el mismo peso, ¿no? Y solo por nuestra experiencia sabemos que un gazpacho, aunque tenga muchos ingredientes, en realidad es sobre todo tomate, ¿no? O sea, el gazpacho se debería empezar por ahí, es decir, el gazpacho es un zumo de tomate en el que hay otras cosas, que pasan más cosas en su ejecución, ¿no? Pero digamos que debería quedar muy claro que primero el gazpacho es un zumo de tomate y luego ya veremos lo que sucede con todo eso, ¿no? Y creo que muchas veces en nuestras ideas, a veces pecamos de eso, ¿no? Que nos falta encontrar y explicar qué es el tomate de nuestro gazpacho. Y con todo esto hay mucho también de ser capaz de ver en lo pequeño algo grande, ¿no? Bueno, es algo que tengo la firme convicción, ¿no? Que si hay una observación inaugural sobre los pequeños fenómenos de la vida, sobre todo esto que os estoy contando en la presentación, a veces digamos que no encontramos una verdad, sin embargo sí que encontramos una sospecha, un síntoma de algo, ¿no? Un síntoma de que en eso pequeño es probable que haya algo más grande, ¿no? Y en este caso es uno de esos fenómenos, aquí en los brindis, o sea, cuando brindaba y brindaba, porque me encanta el vino y digamos que no me cuesta brindar, encontraba que había algo que me llamaba la atención en esas copas inclinadas, ¿no? Y me di cuenta que en esa inclinación de las copas, en ese choque de copas, había el síntoma del horizonte y de la gravedad, ¿no? Y que en esa simplicidad de esas formas podía explicar ambos fenómenos en tan poco, ¿no? Y tenemos que aislar, o sea, el trabajo de un creativo es un trabajo de aislamiento permanente. Uno tiene que separar en esta mirada que os estoy contando todo el rato, es la mirada de alguien que es capaz de decir, por ejemplo, en esta pieza, yo quería separar la cabeza de un ser humano, porque quería hablar sobre todo del rostro, del cráneo, y separaba la cabeza de lo demás, y también quería hablar de la puerta, ¿no? Y para hablar de esa parte del edificio, digamos que me quedaba solo con la puerta y me olvidaba de las ventanas, de su fachada, de las carpinterías, solo me quedaba con la puerta, ¿no? Y en el trabajo de un creativo es el trabajo de alguien que hace esto todo el tiempo, ¿no? Tiene que ser capaz de aislar, de podar de la realidad lo que le sirve, ¿no? Digamos que la realidad es compleja y tiene que ser capaz de aislar, de separar con un machete lo que no es útil, ¿no? Y alguien que fue un genio, digamos, de esta mirada desautomatizada, de esta mirada que era capaz de ver en lo más pequeño y lo más cotidiano algo muy profundo, es Julio Cortázar, ¿no? Y os he traído un clip, no sé si vamos bien de tiempo, creo que sí. De hecho, os voy a preguntar cuánto tiempo tengo para la presentación, para saber lo que puedo extenderme con mis anécdotas. No sé si me podéis decir más o menos cuánto tengo. Vale, perfecto. Pues voy a poner, aunque sea un fragmento de Cortázar, que además está leído por él mismo, que lo lee mucho mejor que yo, en el que habla de una escalera y veréis con qué fuerza desautomatizadora habla de esa escalera. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal
que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. Que creo que ya se La actitud entiende lo que os quiero natural contar. consiste en mantenerse de pie, los brazos... Bueno, aquí lo que os quiero contar es que Julio Cortázar, que además era un genio en esta mirada desautomatizada y primitiva sobre las cosas, lo que hace justamente es ponerse, o sea, como ejercicio, se pone el reto de mirar una escalera como si fuera la primera vez que un ser humano ha visto una escalera, ¿no? Y esa es la fuerza, de hecho es el resumen de todo lo que os quiero contar hoy, ¿no? Julio Cortázar lo que hace es ponerse frente a una escalera y contar esa forma particular de la arquitectura de un edificio y ese gesto humano de poner un pie sobre otro en un plano y en un contraplano, en esa huella y esa contrahuella de la escalera, y explicar lo que sucede, ¿no? Y nos impacta, nos emociona lo que cuenta porque justamente nos pone en la piel de alguien que ha visto eso por primera vez, ¿no? Y nos hace pensar, nos emociona eso. Y son cosas que en su simplicidad parecen insignificantes, ¿no? Sin embargo, son las cosas que más nos emocionan. Por ejemplo, en esta imagen que os quiero hablar de lo insignificante y la fuerza de lo insignificante, os he traído esta mancha negra, esta manchita negra que veis en el centro, y es una anécdota de mi infancia, hacia los 8 o 9 años leí La isla del tesoro, que creo que es la edad que tiene el protagonista en el libro, y encontré algo que me gustó mucho, que creo que me marcó para toda la vida, y es que si no habéis leído el libro, hay un momento de la historia en el que un pirata recibe una manchita negra en un fragmento de papel de Biblia, y con gran horror el pirata y el niño descubren que esa mancha negra es un aviso de que va a ser juzgado y ejecutado, ¿no? Y en mi mentalidad infantil de ese niño vestido de Superman débil y sin superpoderes, empecé a pensar que quizás había un camino para mí, ¿no? Que si una manchita negra era suficiente para hablar de la muerte, a lo mejor yo, sin saber dibujar, podría hablar de cosas profundas sin necesidad de ser capaz de dibujar demasiado, ¿no? Y os voy a animar hoy y siempre a pensar en todas las palabras útiles para explicar lo que queráis explicar, a no quedaros con nada en el tintero, ¿no? Es decir, que igual que dice aquí Rodari, que las palabras son como piedras en el estanque, ¿no? Y cada palabra nueva ejerce una influencia sobre todas las demás, ¿no? Y por eso hay que ser capaz de elegir muy bien cada palabra que usamos, ¿no? Cada nombre que traemos, que ponemos, es muy importante porque va a influir sobre todo lo que hagamos o lo que expliquemos. Esta para mí es una de esas piedras de Rodari. Y con todo esto, lo que tenemos que hacer es ser capaces de mirar lejos, esta mirada inaugural del primer ser humano, ese antropos que os decía al principio, ese ser humano que miraba el firmamento porque veía unas lucecitas incrustadas en el firmamento y le producían curiosidad, y lo contrario, ¿no? Y mirar muy, muy cerca, ¿no? Mirarse, por ejemplo, los orificios que uno tiene, las marcas que uno tiene en la piel, ¿no? Y hay algo muy similar, ¿no? En esa mirada muy lejana y muy cercana, ¿no? Hay algo de ser capaz de ver lo ordinario de la vida como algo extraordinario y lo contrario, ¿no? Y ser capaz de ver lo extraordinario como algo ordinario, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, los niños lo hacen sin pensarlo, ¿no? Para un niño, una nave espacial y su mecánica es algo muy simple. Para ellos una nave que va a la Luna es algo muy simple y muy fácil de comprender en su pensamiento mágico. Y sin embargo, a lo mejor el recorrido de un caracol le parece realmente algo realmente difícil de comprender, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer un creativo. Y como guiño a lo que vais a hacer hoy, espero que Guk no se enfade con esta comparación con un smartphone de piedra, y de verdad que no es no tiene ningún sentido oculto. Lo que os quiero decir con esto es que a veces os he contado muchas cosas, muchas herramientas útiles para pensar, para idear, muchas ideas que tienen que ver con esa cosa de mirar y de inaugurar,
y a veces es mejor no hacer nada, ¿no? Igual que en este caso, ¿no? Aquí quería hablar hoy que vais a hablar justamente de la comunicación a través de la tecnología. Y un día quería hablar justamente de alguien que no me quería coger el teléfono, ¿no? Os podéis imaginar, seguro que os ha pasado alguna vez. Y andaba con esa idea en la cabeza, andaba paseando por la Barceloneta y me encontré con esta piedra que tenía esta forma, ¿no? Y me pareció maravilloso porque tenía la forma exacta de un smartphone, ¿no? Y tuve la tentación de contar la idea dibujando y haciendo más figurativo esta pieza y que pareciera un móvil, ¿no? Un smartphone, dibujando la pantalla, los botones y tal, ¿no? Y me paré justo antes, o sea, menos mal que me di cuenta en la visión de pararme antes de pintar sobre ella y darme cuenta de que en este caso era mejor no hacer nada, ¿no? Y a veces, cuando pensamos, el ejercicio consiste en ser capaz de elegir las buenas ideas y dejar sobre la mesa y no hacer nada como en este caso, ¿no? Y esto es todo lo que os quería contar hoy. Al final, como resumen de todo esto, antes de poneros un vídeo final y de dar paso a las preguntas, lo que os quiero decir con todo esto, y espero que os haya quedado con esta presentación un poco rápida, es que tenemos que ser capaces en nuestro trabajo y hoy especialmente en lo que vais a hacer, de mirar el mundo como algo nuevo, ¿no? Como si el mundo fuera joven todavía y todo estuviera por descubrir. Esto es todo, os agradezco mucho el interés y voy a dar paso a un fragmento, a un cortometraje de Chris Milk, el fotógrafo y director, en el que se explica la vida de un ser humano en 45 segundos y para mí resume todo lo que os he contado hoy. Es un ejercicio máximo de brevedad, de resumen y de elección de los momentos fundamentales de la vida humana. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya interesado y vamos a dar paso. No sé si me van a pasar alguna pantalla para ver vuestras preguntas, que estaré encantado de responderos. Es un poco raro, de hecho, el hablar sin veros las caras, pero voy a hacer un ejercicio de imaginación. Espero que no me hagan falta las gafas. Si me pudierais ampliar un poquito la pantalla. Genial. Pues si tenéis alguna pregunta. Estoy leyendo que me preguntáis el cómo calculo el espacio entre el dibujo y el texto. Esta pregunta no la entiendo, no sé si se refiere, si me podéis aclarar, el espacio en blanco, o sea, los blancos entre una cosa y la otra. Es una pregunta que jamás me habían hecho, me gusta mucho. Supongo que te estás refiriendo al espacio físico, ¿no? O sea, no algo metafórico, sino al puro espacio físico blanco entre una cosa y la otra, ¿no? Pues bueno, mientras me aclaran, bueno, me encanta esta pregunta, de hecho me la voy a anotar porque me gusta mucho y jamás me habían hecho esta pregunta sobre los blancos. Y de hecho mi género tiene mucho que ver con el anuncio, ¿no? De hecho, los anuncios siempre funcionan con una imagen, un dibujo y un texto que viene a ser
un eslogan, una idea que es como una saeta en el cerebro, ¿no? En mi caso, este género híbrido entre el dibujo y la frase funciona como una bisagra, ¿no? Y de hecho este espacio que comentas entre uno y otro es el espacio, para mí, el espacio justo para que se comprenda que hay una bisagra de pensamiento entre el dibujo y la frase, ¿no? Es decir, yo quiero que se entienda bien que la frase le habla al dibujo y el dibujo le habla a la frase, ¿no? Y tiene que ser un espacio y una centralidad, que es algo que no había pensado, pero por tu pregunta también pienso que es importante, es que si te fijas, la frase está en el centro y el dibujo está en el centro, ¿no? Y esto es para que tú entiendas que te está hablando a ti, o sea, por eso está en el centro, y para que no haya ninguna duda de que la frase le habla al dibujo y el dibujo le habla a la frase, ¿no? Y ha de estar en un espacio blanco que sea suficiente para que se comprenda que está atado, digamos, el uno al otro, ¿no? No sé si te respondo a tu pregunta y si tenéis alguna pregunta más. ¿Veré las caras? ¿No? Pues un abrazo muy fuerte y mucha suerte con el reto y espero que os hagan ideas maravillosas. Un abrazo muy fuerte desde Barcelona.